Bienvenidos una vez más a Reducción al Absurdo, el podcast sobre los dilemas filosóficos de la vida contemporánea. En episodios pasados hablábamos sobre la naturaleza humana y las teorías que sostienen que existe o no existe la naturaleza humana. Para adecuarnos en el concepto de naturaleza humana hay que remontarnos hasta el siglo XVII. Quizá el primero que se ocupó significativamente del tema de naturaleza humana fue el filósofo inglés Thomas Hobbes. Hobbes especuló que en el estado de naturaleza, la vida del hombre era tosca, solitaria, embrutecida y breve, porque la naturaleza humana, como la entendía Hobbes, se centraba básicamente en el concepto de poder. La vida humana está caracterizada por una búsqueda incesante de poder que solo cesa con la muerte. La constitución del Estado político para Hobbes tenía que ver con eliminar los riesgos de la naturaleza humana, que no podía realmente ser controlada de otra manera más que por la imposición de la espada. Los pactos que no descansen sobre la espada, decía Hobbes, son nulos e inexistentes. 50, 60 años después de Hobbes, el teórico también inglés John Locke especuló sobre la naturaleza humana de una manera relativamente similar a la de Hobbes, pero no haciendo un énfasis tan marcado en la naturaleza violenta de esta forma de ser de los seres humanos. Locke relacionó la naturaleza humana básicamente con la propiedad. El argumento de Locke para mostrar que la propiedad es consustancial a la naturaleza humana es absolutamente limpio e impresionante. Parte de la base de la idea de que tenemos derecho a subsistir. Si tenemos derecho a subsistir, ha de ser necesario hacer todas las cosas para ello que se requieran para ello. Para subsistir, como es sabido de todos, necesito poder comer la manzana, demos por caso. Comer la manzana implica necesariamente incorporarla. Es decir, implica necesariamente volverla parte de mi cuerpo. Pero, volverla parte de mi cuerpo es volverla parte mía, porque sin duda, a menos de que estemos en una posición sumamente radical, pensaba Hobbes, mi cuerpo es mío. Por lo tanto, tan natural como el hecho de subsistir y de comer para subsistir, es el hecho de la propiedad privada, y esta propiedad está directamente relacionada con la naturaleza humana. Bien, estas visiones de la naturaleza humana de alguna manera, sin que lo sepamos mucho, nos acompañan hoy. Cuando repasamos los elementos presentes, por ejemplo, en la reflexión sobre la guerra que hay en Hobbes, cuando examinamos los elementos presentes de la reflexión de Locke, encontramos básicamente los rudimentos del liberalismo político. En el mismo siglo XVII y XVIII se pusieron en duda estos preceptos sobre la naturaleza humana. Quizá quien más los puso en duda fue J.J. Rousseau. Rousseau, cuando examinó de cerca, nos acompaña hoy Chimpambé. Chimpambé tiene dudas serias acerca del pensamiento de Rousseau. Cree que el pensamiento rousseauiano está muy mal enfocado al negar que exista una naturaleza humana. Hasta luego, Chimpambé. Que exista una naturaleza humana. Cuando Rousseau toma el pensamiento de Hobbes y el de Locke y los examina, comienza a plantear una forma de pensar que nos acompaña todavía hoy y está muy presente hoy. Y es pensar que quienes sostienen que existe una naturaleza humana están cargados de unos ciertos intereses. En Rousseau vemos nacer este concepto de ideología que Marx más adelante caracterizará como falsa conciencia. Señor Hobbes, diría Rousseau, usted nos vendió como natural lo que no es más que artificial. La guerra es el fin, y es el fin en el sentido de la última etapa de la historia humana.
no es el comienzo de la historia humana. La guerra no es natural, la guerra es aprendida. Señor Hobbes, usted por lo tanto confundió el comienzo y el final de la historia humana. Y para Rousseau estas confusiones no eran accidentales. Se debían ciertamente a un interés, y a un interés en imponer estas instituciones y estas prácticas, en hacerlas ver como natural y en hacer ver la imposición del Estado para defendernos de ellas como natural. Señor Locke, usted confundió, diría Rousseau, derecho natural con el derecho político. Del hecho de que nosotros necesitemos comer e ingerir para subsistir, de ninguna manera se sigue que esto sea un derecho. Los derechos y los hechos son independientes. De los hechos no se ha de sugerir un derecho determinado. Señor Locke, usted también nos vendió como natural lo que no es más que artificial. Centrémonos por un momento en el pensamiento rousseauiano. Si ha habido un pensamiento influyente en la historia de Occidente desde mediados del siglo XVIII, cuando aparece ese pensamiento de Rousseau. Los seres humanos son infinitamente o muy maleables. No hay una naturaleza humana que nos sujete. La educación, por esta misma razón, juega un papel fundamental en el proyecto de Rousseau. En este orden de ideas, Rousseau sería lo que hoy diríamos, estaría cercano a lo que hoy diríamos es una posición constructivista. En el siglo XX sí que las hemos visto florecer y ciertamente las seguimos viendo en posiciones como el feminismo. El marxismo se nutrió por ello mucho más de Rousseau que del pensamiento de Hobbes o de Locke. El marxismo insistía en que los seres humanos son reeducables, o son por lo menos educables. ¿A qué los podemos enseñar? A no tener las tendencias instintivas básicas, si las consideramos instintivas, que el liberalismo propugnaba como uno de sus puntos de partida, la propiedad y la guerra. Este debate sobre la naturaleza humana de ninguna manera es un debate cerrado, sigue vivo hoy en las posiciones feministas, por lo menos las pocas que conozco. El constructivismo es absolutamente un punto de partida que ni siquiera se examina muchas veces. Somos lo que queremos ser, nos podemos construir de cualquier manera. No hay constreñimientos biológicos que nos detengan, porque no solo no existe una naturaleza humana, sino que al parecer cualquier posición biologicista sobre los seres humanos en el fondo está cargado de oscuros intereses. Y son estos temas que poco nos precavemos, que tienen 200 años de estar rondándonos por todos lados. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, señor Chimpambe.